Nos conocimos en Argentina. Yo fui a estudiar y él también, y éramos amigos, nunca hubo nada hasta que al final nos fuimos de viaje por Patagonia el mes que nos quedaba y no sabemos qué pasó en el viaje, que nos gelamos. Ese viaje fue el mejor viaje de mi vida, podría decir. Además ya estabas en un entorno paradisiaco y el frío, después llegabas a casa, estabas con el calor, y estaba ella por ahí. Un poco el ambiente fue idóneo y ahí fue donde surgió todo. Entonces buscamos algo para más días, para un fin de semana entero. Y el lugar que mejor nos proporcionaba este tema era el Molino Galán. El viernes de noche vamos a hacer un asado para que se junte toda la gente que quiera estar, que haya venido, cenamos juntos, ya nos vemos y ya estamos, bueno, disfrutamos del viernes y del sábado pues más todavía. Y el domingo por la mañana, quien se quiera quedar, haremos una comida y ya cada uno que se marche a su casa, que estuvo bien. Viene el autobús cargado de 56-60 personas, que viene mi padre encargado del autobús, paran en Arévalo a comer, para meterse cochinillo y tal, ahí en Segovia, comerán bien y después ya cuando lleguen aquí dejan las bolsas y ya es bien al asado y ya vuelven a comer más. Al final viniste, ¿eh? Claro. Viniste para acá. ¿Qué tal? Lo más importante es que la gente esté, que no les falte de nada. Desde el principio era nos vamos a casar. No hubo un momento oficial de decidirnos nos casamos, porque desde el principio estaba en el aire y lo sabía nuestra familia y lo sabía todo el mundo, solo teníamos que encontrar el momento. No hay nada que pueda Y el hacer. sitio me encanta, ¿eh? Sí. Parece súper chulo. Ay, sí, no lo había visto de noche y me encantó. Con las lucecitas, parecía una verbena de esas Parecía antiguas. una fiesta francesa de pueblo. Sí, me recordaba las verbenas de antes.
Era algo que lo hablábamos sin ningún tabú. Fue algo, oye, ¿cómo arreglamos esto? Que nos queremos estar juntos, ¿cómo, bueno, nos tenemos que casar? Porque si no, y lo fuimos hablando, y este verano, cuando yo vino a Canadá, llevábamos mucho tiempo separados, había sido una situación un poco rara y estábamos los dos un poquito que necesitábamos cariño y cuando llegué allí me había preparado una carta y el anillo y al final de la carta ponía "¿Quieres casarte conmigo?". Javi, ¿te doy las llaves del coche? Así mucho mejor. Genial. En realidad éramos modelos. Ya veo, lo veo. ¿Tu pintalabios o algo así que quieras que lleve? El pintalabios y mi mochila. ¿Dónde está tu mochila de novia? Esta es la mochila. Le falta mi neceser. Vamos, Francín. Me encanta. Vale, voy a hacerla también de pies porque estáis muy simpáticos. Ahí quietos. y después a partir de ahí, como nunca estuve muy seguro si había sido esa la pedida o no, todavía regaló otros 2 anillos. Uno una vez que volví de Kazajistán y otro ya la pedida oficial con mis padres, que ese ya fue, digamos que el anillo bueno. Podéis llorar si queréis. A mí me da igual. No, que no es waterproof, Y el mío también. Se me ha olvidado. Ay, que no me he puesto. Puesto. Yo me veo Cristian así la mano. Esto se sujetará. Otra cosa que pueda sacar el dedo. También es bonito. ¿Cómo va? Bueno. A ver, te digo gato ahora. Arrepiente, falta el aire. Nos vamos corriendo. Pero un poco mareado. Para que Ángela no nos bate. Bueno. Oye, María tiene que subir y Andrés. O sea, ¿vais a hacer aquí fotos o no? Están haciendo. Espérate, te voy a poner un gancho. Oye, ¿es la fiesta? ¿Dónde está la fiesta, mi vida? Un gancho de pelo. Mira, tiene que hacerte. ¡No te había visto! Vamos, voy a por los anillos. ¿Cómo está guapa? ¿Verdad que sí? ¿Te gusta? Me encanta. Hombre, te has cogido con las manos en la cabeza. Javi, espérate. ¡Ay, que le da vergüenza! ¡Qué guapa! Es que es así. Así, pillado así. Hasta luego, nos vemos ahora. Espera. Sé que lleva chaqué y sé que le queda muy bien. Y además ayer fue a cortarse el pelo, ya que a mí me encanta lo guapo que está cuando está con el pelo recién cortado. Tengo ganas de verle, la verdad creo que va a estar muy nervioso y me va a hacer mucha gracia. Yo estoy seguro que la entrada, la iglesia de ella va a ser impresionante, va a ser seguro, no me cabe duda. Soñé que ya tenía el traje ya puesto, no sé, con el velo típico, todo el traje blanco, liso, con la espalda, un poco se podía ver la espalda, así fue. Muchas gracias a todos por venir, porque no es fácil venir desde tan lejos y
Sobre todo para nosotros es muy importante porque es el día más importante probablemente de nuestras vidas. Hemos pasado mucho tiempo separados y ya por fin hoy podemos empezar una vida juntos. Llevamos esperando mucho tiempo y lo deseábamos mucho. Y bueno, creemos que es la voluntad de Dios y nos encanta. Entonces estamos muy contentos. Y nada, vamos allá. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Ahora vemos confusamente en un espejo. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado. Entonces podré conocer a Dios mejor. Bueno, para empezar, es una grandísima persona. Muchos gestos que hizo en esta vida ya me lo demostró, que es buena con los demás, que se preocupa, es responsable y sobre todo que cuando estoy con ella me siento, es como casa, descanso y paz. Cuando no estás con ella es pelear por poder estar y cuando estás ya es la tranquilidad, ya estoy aquí, es como que el tiempo se para y para mí esa es la mayor virtud. Juan Antonio, Ángela, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. ¿Venís libremente? Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? ¿Estáis decididos? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? ¿Estáis dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Simplemente sentir la compañía o sentir la cercanía de la otra persona, pues empezabas a darte cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes y ahí fue donde surgió todo. Yo, Juan Antonio, te quiero a ti, Ángela, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Ángela, te quiero a ti, Juan Antonio, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ángela, recibe esta alianza, señal de mi amor y fidelidad hacia ti. Tengo una imagen de él hablando, contando cosas, y yo estaba embelesada de cómo hablaba, de cómo se movía y de lo que decía. Era muy parecido a todo lo que yo pensaba. Cuando hablaba yo me embelesaba, mirándoles ya solo cómo veía los labios y lo que decía. Juan Antonio, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ángela, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Juan Antonio, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Me contó que le había retrasado el vuelo y dijimos, me tengo que ir. Y desde Córdoba hasta Buenos Aires, que son igual 7 horas de viaje, me fui para pasar el día con él en Buenos Aires. Recogerla en la estación de Buenos Aires, ese fue otro momentazo, pero ya no solo del viaje, fue un momentazo ya de mi vida. Не виджу нікого, серце моє плаче, серце моє плаче, од жалю великого. Серце моє плаче, серце моє плаче, од жалю
тільки не мож вас забути, не мож вас забути. Ни гводне, ни вночі. Yo también. A ver, yo estaba muy nervioso cuando te vi a ti, me puse más. Sí. Sí. ¿Tenías nervios de ¿Has noche? dormido? Yo dormí como de 3 a 7, después me desperté a las 7 y ya no me pude dormir más. Dormitaba un poco, pero no me dormía. Me levanté a las 7 también, pero no me quería levantar porque haber dormido. Pero el corazón a 1000. Me levantaba de taquicardia, y yo no sé, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque no estaba pensando en ello, pero inconscientemente... Yo esta mañana encima no he tenido otra idea que tomarme un café de los de mi madre y estaba en la peluquería, o sea, que me podía explotar el corazón. Y añadido mis nervios. Claro, hemos dicho, pasamos por el Macaut un momento. Buah, pues yo también lo he pensado, ¿eh? ¿En serio? ¿Quieres que Tengo un hambre. Sería muy original. Sería muy original y grabado y todo. Buenas, mira, es una boda, queríamos 30 bin más. Nada, en serio, ¿qué quieres? Un smoothie de fresa. Un smoothie de fresa y plátano. Buena. Estamos aquí.
¿Qué se hace con los turnos? Asturias, patria querida. conocéis de siempre, sabéis que Juan Antonio ha sido mi niño mimado. Que cuando él tenía 10 años, yo le preguntaba, él me decía siempre, tú vas a estar siempre conmigo. Y yo le decía, y si tu mujer no me quiere, y él, como era muy responsable, me decía, no te preocupes, yo te meto debajo de la cama en una maleta, y cuando ella se marche, tú sales. Ángela, espero que no sea así, porque vaya el futuro que me toca. Gracias a Dios, esto no será así. Y me alegro muchísimo de que encontréis a una persona que os quiera, uno al otro. Tanto Juan Antonio, que está dispuesto a dejarlo todo y marcharse contigo por el mundo. ¡Viva la novia! Hoy, nosotros, los padres de los novios, nos ponemos a recordar cosas de cuando eran pequeños. De todo lo que hemos compartido. Uy, me emociono. Normal, normal. Venga, copa arriba, brindamos por los novios. ¡Viva la novia!
una pequeña adaptación, dado que nuestras cualidades o capacidades musicales son menores, pues lo adaptamos de alguna manera y queríamos dedicársela. Si tenemos ya el guitarrista preparado. Para ver la versión original, autor Juan Antonio, música Juan Antonio, acompañantes otros. No hay medio plan, el que pierda paga la ronda del bar. El que pierda paga la ronda del bar. Vaya a ser siempre bien anticalados, de portarle gloria a los musetos, visten los jueces corriendo pel polo, baby si vuelvo y casa te vuelvo. Y vamos a intentar que recordéis un poco el paso vuestro por Saint-Chartier.
Bueno, te queremos mucho, Ángela. Estoy súper orgullosa de ser la primera persona que lo supo y que vivió el comienzo con vosotros, y que espero poder ir a visitaros allá donde vayáis, que seáis muy felices. Os quiero. Que yo esté más o menos contento, que lo estoy, ahora pasa a segundo plano. Lo importante son ellos. Ángela, ya sabes que te quiero un montón, te quiero todo lo que sé querer, y bueno, a ti, Juana, también, porque Ángela te quiere mucho y os deseo lo mejor, que siempre me vais a tener ahí. Voy a estar contigo siempre, siempre, Ángela, toda la vida, para lo bueno y para lo malo. Te quiero mucho, mucho, mucho. Mándale un mensaje a Ángela para que lo vea cuando esté tan lejos de aquí. Ángela, mira la cámara. Vuelve ya, ¿vale? ¡Vuelve pronto! Pues nada, lo que ya sabe, que la vamos a echar mucho de menos, que este no era el plan, no se tenía que ir nadie, pero bueno, nada, aquí tiene sobrinos para cuidar y para venir a siempre que quiera. Eso. Que disfrutes mucho, que es tu vida, que lo pases genial con Juana, que te quiere mucho y que te cuide, que si no, a ver. Yo también. Fabada vale, es rica. Da igual que le mires. ¿Es la cámara? No, da igual. No. Es que, ¿a qué es la cámara? Es que funciona. La cámara funciona, es que yo soy artista. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta. Ya vale, que la fabada me sale maravillosa y que puede venir a mi casa todos los días. ¿Puedo hablar yo también? Eso es mi mensaje. Sí, es un mensaje para tu hijo y para tu nuera. Bueno, nada, que sean muy felices. Sin más. Sin más. Es lo importante. Muy bien, muy bien. Ángela promo la fabada, que también le gusta. El día que me case quiero ser como vosotros, porque desde que os vi empezar, te lo juro, desde que les vi empezar dije quiero ser como ellos, de verdad. Ole, 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 ole. Para mí el más bonito fue cuando estaba en el altar y vi que llevabas el anillo que te di en Timmins. ¿Sí? Sí. Que me puse a llorar. Pues para mí fue ahora aquí fuera, que nos dimos un abrazo, porque estábamos todo el día como delante de la gente y estábamos ahí que creíamos que estábamos solos, pero no. Y le di un abrazo que tenía muchas ganas. Mira, veo mi dedo ahí con el anillo y digo, ¿qué pasa? De nuevo estoy de vuelta. Fuego esencia, igual que la calandria que escucha el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, aroma de fogones que son. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, aroma de fogones que invitan a matear. Y viste tu rancho a orillas del camino, al lado de los caminos tejieron un altar. Al pie del caricando la luna cuando pasa, entre mi serenata las flechas del sausar.
al pie del canto la luna cuando pasa, y no mi serenata, la cresta del sausal. Tu voz es una estrella que alumbra mi guitarra, la voz que me ilumina en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muy bueno, Alfonsina. Alfonsina, ay, qué guapo. Yo en este mismo momento, medio borracho, soy consciente de que nunca más va a haber tanta gente que quiera tanto junta bajo un mismo techo. Y ya está.